El criado acudió al rey y le dijo que el imperio asumiría toda la responsabilidad. Pidió que se anulara su compromiso con la princesa. El rey se enfadó porque el joven novio había pasado la noche con la criada de su Alteza. El rey no podía entender qué les pasaba a los príncipes de este continente, así que el compromiso de la princesa se rompió por sexta vez. El algoritmo era siempre el mismo. Hasta otro intento de matrimonio político entre una princesa y un príncipe de una potencia extranjera. El príncipe, que tenía una aventura con la doncella de su favorita, pidió romper el compromiso. La causa más frecuente de adulterio fue Andrea Reese, cada vez que su amante Apolonia pedía a su padre que escuchara su petición, porque sinceramente deseaba que fueran felices. A pesar de la traición de su criada, la defendió. Apolonia le dijo que no le pasaba nada y que prefería pasar su vida al lado de su padre. Pero el rey no entendía su actitud porque siempre le quitaban pretendientes por su falta de asertividad. Era extraño que Apolonia fuera tan humilde. Incluso cuando sorprendió a una doncella con un príncipe, incluso cuando vio a su posible pretendiente besando a una amiga. Siempre había deseado que ambos fueran felices y no quería interponerse en su camino. Su resentimiento y rabia fueron sustituidos por humildad. En cuanto se rompe el compromiso, se extiende el rumor de que debe convertirse en la doncella de la princesa para conseguir al príncipe. El rey la miró y se dio cuenta de que desde el día en que nació no le gustaba ni un pelo, ni siquiera para salvar su propio matrimonio. Así que echó a Apolonia. Apolonia huyó al jardín. Ni siquiera después de esto quiso deshacerse de su criada. O era tan débil de voluntad, o simplemente estúpida. ¿Qué clase de princesa era que ni siquiera podía seducir a un hombre? Sin embargo, la ruptura del compromiso también fue culpa suya. Apolonia ya estaba en medio del jardín y miraba a su alrededor como buscando a alguien y entonces una chica la llamó. Era Andrea. Apolonia cogió las manos de Andrea y la elogió por haberlo hecho bien, y el príncipe pareció estar encantado con ella. Andrea se limitaba a seguir sus órdenes. Si Apolonia hubiera conocido al príncipe en persona, se habría vuelto loco por ella. Pero el reino de Rohumer no valía la pena. Así que si el príncipe le proponía matrimonio a Andrea, ésta haría todo lo posible para que el rey de Rohumer se enterara de lo que había ocurrido hoy. Después de todo, el rey no aprobaría que el príncipe se casara con un miembro de la baja nobleza. Después de eso, Apolonia dejó descansar a Andrea. Eso fue exactamente lo que sucedió. Apolonia fingió que estaba lista para casarse y envió al elegido una doncella a su gusto. Paseando por el jardín, Apolonia preguntó a Andrea por las cartas de agradecimiento. Andrea le respondió que no tenían fin y que Bianca le había enviado saludos y escrito que pronto daría a luz a un segundo heredero. Las doncellas que se habían casado así con príncipes se convirtieron en aliadas de confianza de la princesa. Todas esperaban que el plan de su majestad tuviera éxito, y siempre estaban dispuestas a acudir en su ayuda. Apolonia dijo que llevaba mucho tiempo esperándolo, porque su padre había tardado 10 años en matar a su madre y al anterior emperador. Y tendría que trabajar duro para recuperar lo que le habían quitado. Apolonia era vagamente consciente de ello desde niña, y pronto estuvo segura de que su padre la odiaba. Era una niña, así que no entendía las razones de su odio hacia ella. No tenía ningún conflicto con su padre, pero en realidad resultó ser porque había sido criada por su abuelo materno, el emperador Pascal III, y tenía algo que ver con su madre, la emperatriz. Una vez sentada a desayunar con su abuelo, Apolonia le preguntó si era cierto que su padre solo quería a su hermano Paris, pero su abuelo le contestó que era su heredero y por supuesto que le quería. Apolonia no entendió entonces quién era ella, que también era su heredera. Su abuelo le respondió que ella era su heredera y que para el Paris no era rival. Su abuelo quería hacerla heredera ya que su madre se negaba a luchar por el trono y por eso decidió elegirla a ella, pero ella no entendía por qué a ella y no a su hermano. Entonces su abuelo le prometió explicárselo cuando fuera mayor y entonces llegó el momento del examen. Apolonia debía conocer las características y la historia de todas las familias nobles del imperio para analizar en 4 idiomas los logros del emperador. Aunque hizo todo lo posible por cumplir esta tarea, su abuelo le pidió que enumerara 7 o más defectos del reinado de Pascal y diera ejemplos, pero ella no pudo responderle, así que siguió estudiando. Entonces encontró un libro donde estaba escrito que el inconveniente era que el ejército del monarca ilustrado derrotó a los invasores de Leila y estableció la paz y decidió no seguir leyendo ya que se hizo una idea porque podía mirar en el palacio imperial y allí buscar libros raros y al mismo tiempo podía ver a su madre. En ese momento Eugenia, la madre de Apolonia, ya había sido envenenada por Cayo y ella no entendía por qué lo había hecho.
Él se sentó en la silla y observó con una sonrisa cómo ella sufría por el veneno. Entonces él se arrodilló y ella recordó que le había dicho que la amaba, y que lo había hecho todo por él, incluso había criado a Paris como su propio hijo y príncipe. Pero debido a sus esfuerzos Paris debería haber sido rey en lugar de príncipe, ya que era su hijo y el hijo de Satine. Pero entonces Eugenia ni siquiera sabía de quién había nacido Paris. Entonces ella no podía creer que Satine fuera la madre biológica de Paris. Ella pensó que Gaius solo la admiraría si ella criaba a Paris, ella creía que él ayudaría al emperador cuando creciera. Ahora se daba cuenta de que todo era mentira. Gaius pensó que ella había caído por su estatus en apariencia y un niño por lo que pensó que ella era ingenua. Eugenia solo estaba jugando a un juego de amor inventado por Guy, porque era tan estúpida y egoísta como su padre, que acabó con la vida de su amado. Acabó con toda la familia Satine acusándola de traición. Sería muy injusto que su diabólico padre le arrebatara el imperio a Paris. Eugenia no quería creer lo que Gaius decía ahora, seguía esperando que fuera algún tipo de broma cruel. Y con una sonrisa en la cara le dijo que en realidad nunca la había amado. A Eugenia cada vez le quedaban menos fuerzas para luchar contra el veneno. Gaius dijo burlonamente que debería darle las gracias por haber criado a Paris, aunque eso no la salvaría ni a ella ni a su padre, pero lavaría sus innumerables pecados. Finalmente Eugenia le preguntó qué haría con su hija Apolonia. Cayo iba a mantenerla con vida para criarla y luego casarla con otra potencia para fortalecer su imperio con Paris. Eugenia, con sus últimas fuerzas, vio que Apolonia ya estaba de pie cerca de la entrada de la sala y le dijo que huyera. Entonces Apolonia no pudo evitar la muerte de su madre, pero pensó que podría salvar a su abuelo, pero cuando llegó a su estudio también estaba envenenado y al borde. Quiso llamar a un médico, pero su abuelo se lo impidió porque ya era demasiado tarde, así que en los últimos segundos le dijo que lo había escondido donde nadie lo encontrara y que cuando llegara el momento ella ocuparía el trono. Entonces juró que se vengaría de todo lo que le habían arrebatado y entonces el plan de venganza de Apolonia comenzó a materializarse. Entonces, hace 7 años, durante el funeral de Pascal III y Eugenia, Gaius Liper estaba tan apesadumbrado que no tocó su comida. Su encuentro en la finca Liper fue fatídico. Se enamoraron a primera vista, pero se conocieron en secreto para evitar la ira del emperador, del que se llegó a decir que regresó justo después del nacimiento de Paris. La gente pensaba que su majestad se preocupaba por su yerno. Pero su majestad y su alteza dejaron este mundo al mismo tiempo y nadie sabía cómo sería el joven príncipe. Su majestad trataba a Gaius como a su propio hijo y su familia era amistosa. Gaius procedía de una familia ordinaria de militares hereditarios y llegó a ser general y a realizar muchas hazañas durante su servicio. Pero su felicidad duró hasta que el emperador y su alteza fallecieron. Cayo se vistió de luto y lloró a Eugenia durante varios días, sin comer ni beber, solo afligido por su esposa muerta. La imagen de un guerrero destrozado por la muerte de su amada es suficiente para ganarse la simpatía de los demás. Después del funeral, sin embargo, empezaron a suceder cosas extrañas. Dado que en ese momento Cayo era el único representante adulto de la familia imperial, de los asuntos del imperio iba a manejar él. Aunque el reinado de Cayo fue temporal, pronto se reconstruyó el palacio, se produjeron sustituciones en puestos clave, Cayo estaba construyendo su imperio. Al cabo de 7 años, todos los puestos importantes estaban ocupados por los compinches de Cayo. Cayo se dio cuenta de que el puesto junto al emperador no podía estar vacío mucho tiempo. Pero cuando aparecieron las concubinas del emperador, el palacio entró en pánico. El propio imperio de Samara es monógamo, solo el emperador podía permitirse tener concubinas. Sin embargo, el nuevo emperador no era alguien con sangre real. Por lo tanto, era inaudito para los cortesanos que subiera al trono y, siendo esposo de una princesa, tomara a otra como esposa. Tenía 5 mujeres a la vez y su majestad no era de sangre noble, por lo que era evidente que no se daba cuenta de que sus actos iban en contra de las normas aceptadas. Ante el creciente descontento de los ministros, Cayo organizó una purga y nombró a miembros de su familia para ocupar los puestos vacantes. Después de eso, ya no quedaba nadie en palacio que pudiera contradecirle. Apolonia acudió a la recepción con su criada Maya y casi choca con Caterina, que apenas sostenía su copa de champán. Caterina Heim fue la primera aristócrata de bajo rango que se casó con Guy. Casi derrama champán sobre el vestido de Apollonia. Cuando se convirtió en la esposa de Guy, empezó a levantar la nariz. Pensó que un palacio con emperador pero sin emperatriz era una miseria, y para mejorar su estatus decidió que lo más eficaz sería burlarse de Apolonia. Así que Catalina saludó a la princesa y Apolonia se inclinó y pidió disculpas a la esposa de su majestad por su descuido. Pero Catalina insistió en que no debía haberlo hecho.
Tras disculparse, Apolonia se dio la vuelta y se disponía a marcharse, pero Catalina gritó a toda la sala deteniéndola porque quería hablar con ella, ya que ni siquiera se habían saludado correctamente. Caterina se inclinó pensando que ahora Apolonia debería haber repetido después de ella. Pero la princesa solo dijo que ella también se alegraba de ver a la señora Caterina. Pero Catalina preguntó con voz indignada si la princesa conocía las reglas de etiqueta y además, puesto que Catalina era la esposa de su majestad, era la madre de la princesa. A Catalina tampoco le gustó que la princesa la llamara esposa de su majestad o señora, pues no debía llamar así a su madrastra aunque hablaran en privado. Pero entonces una criada intervino en la conversación y dijo que probablemente se trataba de un malentendido. Caterina ni siquiera se dio cuenta de que la criada se dirigía a ella. Maya dijo que la princesa solo estaba en proceso de aprender etiqueta, por lo que todavía había cosas que no sabía. Después de todo, la posición de las esposas de su majestad era inferior a la de una verdadera emperatriz, y su madrastra tampoco podía compararse con ella, así que Caterina era una esposa y no una verdadera emperatriz. Caterina estaba indignada ya que ninguna doncella haría algo así. Maya también dijo que se debía a que no había habido emperatriz en el imperio en los últimos 10 años, por lo que la princesa no estaba acostumbrada a la etiqueta de tratar a la esposa del emperador. Caterina no podía entender cómo la criada se atrevía a ser impertinente y cómo se atrevía a interferir en la conversación entre la emperatriz y la princesa. Maya prometió que le enseñaría las reglas de etiqueta que debía conocer. Caterina preguntó indignada si había reglas de comportamiento para las criadas o si no estaban escritas para ellas. Maya dijo tranquilamente que si Caterina quería castigarla, debería haberle explicado por qué la había molestado. Pero como Caterina no podía darle la razón, Maya se apresuró a marcharse. Pero eso enfureció aún más a Caterina. Le tiró del pelo y le dijo que no podía irse. Caterina le dio una bofetada a Maya y ésta casi se cae. Apollonia la apoyó y mirando a la criada se dio cuenta de que Caterina era completamente ajena a la situación y cómo se atrevía a menospreciar a alguien. Apolonia no podía creer que una mujer así quisiera ocupar un alto cargo en palacio. Caterina se dirigió a la princesa y le dijo que tenía que dedicar más tiempo a la educación que le estaban dando los criados y que no podía tratar así a la que ocupaba el asiento vacío junto a su majestad. Entonces 2 chicos se acercaron a la princesa y le dijeron que su majestad valoraba mucho a la señora Chaim, y que no había nada malo en tratarla como a una madre. El otro chico retomó la conversación y añadió que aunque solo fuera por su edad, era mayor y debía ser tratada con respeto, y que una vez casados, la emperatriz se convertiría en miembro de pleno derecho de la familia del emperador. Apolonia recordó que en presencia de París no se atrevían a decir ni una palabra. Caterina le dijo a la princesa que tenía que saber cuándo se convertiría en emperatriz, así que le pidió que aprendiera todas las reglas de etiqueta necesarias para la ceremonia. Después Apolonia se inclinó ante Caterina y ésta le pidió a la princesa que se levantara ya que la perdonaba por su descortesía. Pero Apolonia empezó a decirle que ella es la luz de la luna hija del sol, la lluvia que riega la tierra, la que parece una sombra de luz, el milagro que conquistó el corazón de Dios con una sola mirada. Catalina quiso detener a la princesa, pero Apolonia siguió hablando. Que su gloria fortalezca la gloria del imperio y su sabiduría se convierta en el alimento del imperio. Entonces Caterina le preguntó al hombre casi en un susurro qué estaba diciendo la princesa y él le contestó que era como un libro de la emperatriz. Era un largo saludo de los miembros de la familia imperial a la nueva emperatriz, pero la cosa era que en medio había una parte en la que la emperatriz tenía que dar sus respuestas. Mientras tanto Apolonia continuó su discurso que ella es la que lleva la corona de laurel de plata y da la sonrisa del sol, la que glorifica el imperio con su bondad. El libro de la emperatriz en la familia imperial, uno de los procedimientos más difíciles y tediosos en la ceremonia de bienvenida a la emperatriz, es la primera prueba para la recién nombrada emperatriz, podría llamarse juramento. Las que eran nombradas emperatrices se lo aprendían de memoria, pues si la respuesta era errónea no serían reconocidas. Caterina comprendió que no había libertad en ello y no entendía quién había decidido organizarlo, porque se limitó a pedir a la princesa que la saludara de forma humana. Entonces Apolonia se metió por medio y dijo que lo más importante es esto y Caterina contestó que es la gracia y la virtud. Pero Maya la corrigió diciendo que era la fortaleza. Apolonia dijo que con el único que pueden encontrarse juntos con el sol hacen un voto el uno al otro. Caterina no sabía la respuesta, así que le preguntó a la doncella qué tenía que decir, y ella le dijo que había hecho un juramento para honrarla. Caterina se preguntó cuánto tiempo más iba a seguir citando el maldito libro. Apolonia continuó diciendo que era como una sirvienta que cuidaba del rey, como una niña que cuida de su padre,
entonces Catalina la interrumpió preguntándole si no debería cuidar de su marido. Apolonia se sorprendió de que lo supiera. Caterina se cruzó de brazos y preguntó por qué Apolonia pensaba que no conocía el libro, estaba un poco confusa. Entonces la criada añadió que la princesa hacía tiempo que había terminado de citar el libro de la emperatriz y se limitaba a recitar proverbios orientales. Caterina no podía creer que la avergonzaran así en público. Y todos los invitados empezaron a reírse con Caterina. Después Apolonia le pidió a Maya que no sacara conclusiones precipitadas y también dijo que estaba cansada, así que se iba a marchar. La gente empezó a murmurar que debía de haber entendido mal el principio o que Su Alteza debía de haber hecho lo que le habían dicho. Caterina ya ardía de rabia porque veía que la princesa se iba a marchar así, deshonrándola. Decidió pisar el dobladillo del vestido de la princesa y la copa se rompió y se hizo daño en la mano con ella. El chico se sentó junto a ella y pidió a alguien que llamara a un médico. La criada corrió hacia ella al ver que le sangraba la mano. Y todos los presentes se preocuparon. Maya vendó la herida con un pañuelo y ayudó a la princesa a levantarse. Apolonia le dijo que estaba bien y que iría a su habitación a tomar una medicina y le dijo a la criada que volviera al banquete. Tenía un gran problema. Apolonia tenía que darse prisa antes de que llegara su tía y asegurarse de que el arañazo no fuera visible. Pero justo cuando corría hacia el pasillo se encontró con su tía. Inmediatamente se dio cuenta de que le había pasado algo en la mano. Petra Liper es la muy querida hermana de Guy, y la señora de facto del palacio. Es tan decidida y sabia como Guy, pero su crueldad no tiene nada que envidiar a la de nadie. Había oído que se había producido un alboroto y debía de ser cierto. Tenía espíritu emprendedor y llevaba 10 años comprando seda y joyas ella sola, vendiéndolas y llevando la bisutería de Luban. En menos de 5 años se había establecido como la mejor marca de lujo de todo el imperio, y había reforzado la influencia de la familia Liper con el dinero ganado con su negocio. Petra le preguntó si era culpa de la criada por acosar a los invitados. Petra pensó que hay que vivir como si te estuvieras muriendo y si quieres sobrevivir tienes que deshacerte de lo que te hace especial. Petra agarró a la princesa por el brazo y le dijo que le enseñara su herida. Pero la princesa dijo inmediatamente que no era nada especial. Petra no estuvo de acuerdo porque ella estaba sangrando y dijo que no era nada especial. Petra sintió curiosidad. Dijo que como se había atado la herida con un pañuelo, la sangre no corría, así que no era nada. Entonces la princesa le pidió perdón y se alejó corriendo de Petra. Petra se acercó a Caterina. Caterina mirando a la duquesa recordó que había oído que el emperador confiaba plenamente en ella así que esperaba que pudiera salirse con la suya. Caterina no sabía lo que había visto la duquesa, pero ella no había hecho nada malo y el vaso se había roto por accidente. Petra dijo que exigía de la princesa un saludo igual al de la propia emperatriz. Caterina dijo tímidamente que solo quería acercarse a la princesa. Puede que Petra se ocupara de los asuntos internos del palacio, pero también se ocupaba de la educación de la princesa y parecía que Caterina no apreciaba su labor. Pero Caterina le aseguró que no era así. Entonces Petra dijo que si había alguna deficiencia en palacio, debía solucionarse. Así que ordenó que la emperatriz, o más bien su hija Chaim, fuera expulsada del palacio. Caterina gritó histéricamente que estaba prometida a Su Alteza. Pero para Petra era una violación del orden de palacio y también un insulto a los miembros de la familia imperial, equiparable a la traición y a partir de ahora era una pecadora. Caterina siguió gritando que no era cierto, pero en ese momento entró Gaius y ella se dirigió a su majestad. Pero él no entendía por qué ella armaba tanto alboroto. Petra se volvió hacia su hermano y le explicó que Lady Chaim había hecho daño a la princesa. Caterina lo negó y dijo que había sido un malentendido. Petra continuó diciendo que Caterina había derramado la sangre de un miembro de la familia real y también había hecho daño a una sirvienta y que no podía haber ningún error. Gaius estuvo de acuerdo en que efectivamente se trataba de un crimen y no sabía cómo tratarla. Y Petra le dijo que quien se atreviera a desafiar a la corte imperial debía saber que el imperio no la dejaría así, y ella debía ser destronada y desterrada de palacio. Pero Caterina pensó que era un castigo demasiado duro. Gaius dijo que no lo era. Insultar a una princesa y mutilar su cuerpo era un delito, por lo que Catalina Heim fue destronada y en 3 días sería guillotinada. Entonces se la llevaron y suplicó a su majestad que no lo hiciera. Después el emperador ordenó música. Se creía que los miembros de la familia imperial del Imperio Samaritano eran descendientes de Apolo. Cabello rubio y ojos rojos con un matiz dorado. Con el tiempo la sangre palidece y el símbolo de Apolo se difumina.
Sin embargo, algunos descendientes de la familia imperial siguen teniendo un aspecto distintivo. Desde la antigüedad, aquellos con estos rasgos han sido honrados en la familia. Pero para Cayo, la peculiaridad era casi una monstruosidad. Apolonia miró el corte y pensó que en 2 o 3 días no quedaría cicatriz. Tenía la misma regeneración rápida que Pascal III y había intentado ocultárselo a los demás durante mucho tiempo. Maya entró en la habitación tras ella y estaba preocupada por su brazo, pero Apollonia le dijo que se pondría bien, pero que debería hacerse un tratamiento en la mejilla. También le pidió a Maya que trajera a Sid. Maya respondió que ella también estaba bien, pero Apollonia estaba preocupada por ella porque se recuperaría rápidamente. Maya dijo que era responsable de ella y que la princesa no debía preocuparse por su salud, no quería que la princesa se preocupara por nada. Entonces significaba que ambas no tenían que preocuparse por algo tan insignificante como la medicina. Maya dijo que llamaría a Lord Sid Balan. Apollonia no estaba preocupada por los arañazos ahora, sino por su propia seguridad. Petra entró en el despacho de Cayo y le dijo que hoy hacía frío y que debería haberse abrigado más. Guy le dijo que no se preocupara y le preguntó si Víctor Chimes se había enterado de la noticia. Petra le contestó que Víctor había suplicado por la vida de su hija, y que estaba dispuesto a dar toda su fortuna. A Gaius le hubiera gustado verlo, pero Petra pensó que no debía retirar la orden que ya se había dado, porque no se trataba de que el emperador prometiera echar a la emperatriz y luego se arrepintiera de su decisión. Cayo se dio cuenta de ello. No esperaba que a los 10 días de su acceso al trono se dieran tanta prisa en encontrar una candidata a emperatriz. Petra dijo que Caterina era muy codiciosa y que habían dado un buen y claro ejemplo de lo que les ocurriría a aquellos que no obedecieran las reglas de la familia imperial. Petra decidió preguntarle cómo trataría a la princesa, pues el corte era tan grave que era difícil no notarlo, incluso salía sangre. Además intentó ocultar la herida deliberadamente, pero Gaius pensó que solo podía avergonzarla. Petra expresó su temor de que pudiera ser un peligro si él la mantenía con vida, si había heredado no solo la apariencia sino también las características de la familia, pero Gaius la interrumpió. Sugirió que ella tenía razón, pero entonces ¿cuál era el peligro para su hija? Pues no había nada especial en el hecho de que una muchacha tan delicada pudiera curar heridas rápidamente. Petra respondió que se trataba de su legitimidad. Gallo se quedó pensativo y dijo que desde hacía varios milenios las emperatrices de nuestro imperio se podían contar con los dedos de las manos y que no veía por qué las mujeres querían convertirse en emperatrices. Petra dijo que todas las que conseguían ascender al trono eran honradas como sabias gobernantes, pero Gaius pensaba que solo habían tenido suerte. Pensaba que una mujer no era apta para gobernar el imperio. También dijo que ella era una líper y sabía que no se diferenciaba mucho de ellos, y que cada uno debía conocer su lugar y Apolonia tampoco se diferenciaba de los demás. Ella, a diferencia de Petra, tenía el carácter débil de su madre, por lo que no era apta para la política. Petra se preguntaba si la princesa seguiría los pasos de su madre y se casaría con un hombre influyente y tomaría el poder en sus manos porque el color del pelo de Paris confirmaba un linaje fuerte, pero no sabía cómo tratar sus ojos porque eran marrones en vez de rojos. Era el segundo hijo y si algunos ministros cuestionaban su legitimidad tendrían problemas. Cayo también dijo que tenía derecho a tomar decisiones sobre el matrimonio de su hija, y que no sería mejor convencerla de que se convirtiera en la gobernante de una potencia extranjera antes de que fuera demasiado tarde. París también crecería pronto, así que no habría problemas con el destino del imperio. Entonces Petra exhaló un suspiro de alivio y Cayo le dijo que podía ser libre. Cuando Petra salió, llamó a su criado y le dijo que tenía que reunirse con Safir y que necesitaba tratar con alguien. Pensó que si se ocupaba de Apolonia todo habría terminado. Apolonia advirtió a SYL que se preparara para recibir al visitante nocturno. Sin embargo, había cosas en el palacio que no estaban bajo el control del emperador y de Petra. En primer lugar, un pasadizo secreto con una habitación secreta. El difunto emperador había preparado en secreto un lugar para esconder tesoros o para usarlo como escondite durante un asalto. Además de coronas de oro y joyas, había cristales mágicos utilizados para armas y hechicería. Apolonia dijo que aunque habían aprendido el secreto escondido del Hiper, tenía que tener más cuidado a partir de ahora. En segundo lugar, Sid Balan era el administrador de un palacio aparte y antes había sido la mano derecha del emperador y comandante de una tropa de caballeros. Apolonia no sabía aún si se trataba de un asesino o de un espía, pero alguien intentaría ser enviado en secreto. Cid respondió que si era un espía, deberían vigilar de cerca a los recién llegados. Desde hacía 7 años desde aquel día,
Solo habían nombrado a candidatos cuidadosamente seleccionados y, sin embargo, él sería aún más cuidadoso. Ni siquiera Guy podía doblegar la autoridad de Sid. Sid añadió que si se trataba de un asesino tardaría meses en calcular cuándo atacaría y si era un asesino tardaría meses. Después de todo, le llevaría tiempo convencer al emperador o llevar a cabo su plan delante de sus narices. Apolonia dijo que el asesino llegaría antes de que amainara el escándalo con Caterina, y que si se daba prisa tardaría 3 días. Sid dijo que en ese caso se les acababa el tiempo, así que se encargaría de la barrera de la que habían hablado antes. Y por su seguridad, mejor que pasara desapercibida. Luego se ofreció a buscarle un doble. Pero ella se opuso, porque aunque escapara, la matarían. Si el asesino entra en el dormitorio, ella no puede ir a ninguna parte. Sid dijo que su barrera protectora ayudaría al plan. Solo Sid y el actual emperador podrían atravesarla. Pero para Apollonia, lo más importante era evitar que el asesino escapara. Si el plan tenía éxito, podría disipar las sospechas de la duquesa. Sid le aseguró que tendría éxito. Hace 6 años Apolonia estaba en un claro con su pony y el hijo de Petra la vio y corrió hacia su madre diciendo que quería el caballo de Apolonia. Entonces Petra se acercó a Nia y le dijo que si no lo quería no pasaría nada, pero que en ese caso uno de sus criados se convertiría en el esclavo de su hijo Garith. Entonces Apolonia aceptó y renunció a su caballo. Petra sonriendo cruzó los brazos sobre el pecho y le dijo a Garith que fuera respetuoso porque si algo le pasaba al amigo de su Alteza sería un desastre. Pero 2 días después de haber entregado su pony a Garith, este fue encontrado entre los arbustos ya sin aliento. Más de una vez tuvo que tragarse su resentimiento y sentirse impotente. Cuando tenía 12 años dijo que quería aprender esgrima y Sir Caleb, el maestro de esgrima de París, la apoyó, pero Gaius lo desterró a las afueras. Caleb, con una herida en el brazo, se vio obligado a trasladarse a provincias. Cuando tenía 14 años, Petra tiró al suelo un libro que estaba leyendo Apolonia y dijo que era el libro de la princesa Eugenia, que había desterrado a París y Garith del castillo y le había dicho que no se encariñara con las cosas. Pero para la princesa, eran cosas preciosas. Por la noche un tipo con capa se coló en la habitación de la princesa por la ventana. Caminando hacia el fondo de la habitación desenfundó su espada, y vio a una chica joven. Empezó a maldecir a Safir que sentía matarla pero si la dejaba vivir tendría una muerte dolorosa. Y entonces casi puso la espada en su garganta. No podía entender cómo una chica así podía interferir con Petra Liper. Entonces blandió la espada, pero ésta hizo contacto con la barrera de la princesa y rebotó. Ella se levantó y dijo que era inútil, que no sabía quién era él, pero que su espada no podía romper la barrera. Entonces se dio cuenta de que era una trampa y ella obviamente sabía que él venía. Así que sacó su espada de nuevo, ya que era capaz de cortar a través de cualquier cosa. Si las palabras de Safir eran ciertas, podría hacer frente a esta barrera también. Golpeó por segunda vez y la barrera se rompió como el cristal. Entonces se acercó y le puso la espada en la garganta y le dijo que no fuera tan arrogante. Pero en ese momento Sid entró en la cámara. En cuanto Sid entró, lanzó su daga contra el asesino y lo agarró. También se disculpó con su Alteza, pues ella podría haberle reprendido más tarde. La princesa, sentada en la cama, se dio cuenta de que a aquel hombre le bastaban 2 golpes para destruir el escudo. Apolonia dijo que Sid le había traído una silla y que quería interrogarle ella misma. Sid le trajo la silla y entonces ella se sentó frente al asesino y le pidió que mostrara su rostro. Se quitó la capucha y resultó que tenía el pelo plateado y los ojos azules, además de ser muy joven. Zafiro trabajaba para la hacienda Liper, entrenando chicos para ser pícaros y asesinos. Los que él entrenaba tenían su propio nombre, los lobos de Zafiro. Huérfanos de nacimiento, pasaron del peor entrenamiento al mejor. A medida que Zafiro envejecía, el número de estos chicos disminuía. En el apogeo de los poderes de los lobos tenían fama de ser lo mejor de lo peor. Cid estaba igual de sorprendido de que el chico fuera joven. Apollonia le preguntó si realmente era un lobo Zafiro y él asintió. Cid estaba seguro de que eran los únicos que se podían despachar en un día, y había oído que quedaban pocos pero creía que aún tenían esas habilidades. Apolonia le preguntó si sabía quién era y él negó con la cabeza. Entonces se acercó a él y se sentó para que estuvieran al mismo nivel y le dijo que el hombre al que le habían enviado a matar era la sobrina de Petra y la hija de Gaius Liper. Ella le preguntó por qué no la había matado cuando tuvo la oportunidad porque como él dijo no podía cambiar su vida por la de ella, entonces volvió a asentir. Entonces Sid le dijo a la princesa que pronto amanecería y que tenían que decidir cómo deshacerse de él.
Entonces ella dijo que si el asesino estaba desaparecido, su tía probablemente mataría a Zafiro para deshacerse completamente de las pruebas, así que quería simplemente dejarle 3 días. Tenía una herida en el hombro y tuvo que darle analgésicos. Pero entonces el asesino dijo que lo quería muerto. Ella no podía creer lo que oía. Luego añadió que ya había dicho que si fracasaba en la misión solo moriría, así que quería que lo mataran en 3 días como ellos consideraran oportuno. Apolonia se dio cuenta de que no tenía buena opinión de su amo. El chico dijo que nunca pensó en esas bestias de Zafiro y la duquesa Liper como sus amos. Luego dijo que solo había tenido la mala suerte de escapar de ellos. Apollonia se acercó a él diciendo que su abuelo le había contado historias de cómo Zafiro torturaba a niños pequeños y los entrenaba para ser asesinos, y ella había oído que los niños perdían sus mentes retenidos en cuerpo y alma como lobos que no irían en contra de sus hijos alfa, nunca irían en contra de Zafiro. El chico se sorprendió de lo mucho que ella sabía, pero no todos los lobos eran iguales. Entonces ella retiró la tela y vio la cicatriz en su clavícula y se dio cuenta de que había sobrevivido a esto. Entonces le preguntó cuántos años tenía y él le dijo que 17. Entonces le levantó la cara para que la mirara a los ojos y le dijo a Sid que había cambiado de opinión y que iban a acoger al cachorro de lobo que su tía había abandonado. Entonces todos en el palacio huyeron hacia la princesa, pues Sid había hecho correr el rumor de que la princesa estaba siendo molestada, por lo que sufrió un terrible shock, pues el plan del loco que quería hacerlo era tan astuto que ni siquiera los soldados que patrullaban se dieron cuenta. Nadie se había dado cuenta de que se había producido un intento de asesinato, pues para el príncipe Paris, heredero del trono, Apolonia era solo una princesa y no suponía ninguna amenaza. Petra estaba sentada junto a la ventana bebiendo vino y pensando en el buen tiempo que hacía fuera. De repente un criado se le acercó y le susurró algo al oído que la enfureció. Entonces bajó el vaso y lo tiró de modo que golpeó la cabeza de la sirvienta y le ordenó que se peinara hoy. Pero luego le dijo que parara. Las puertas de la habitación se abrieron bruscamente y otra criada entró corriendo en su habitación diciendo que Su Alteza la había citado en palacio. Cuando Petra llegó a palacio ya estaba ante el emperador. Este le preguntó si se había enterado de la noticia y ella asintió. Entonces Cayo se volvió hacia ella enfadado y se dio cuenta de que la noticia de que la princesa estaba siendo acosada se estaba extendiendo rápidamente y solo podía esperar que este incidente no se convirtiera en un escándalo. Estaba seguro de que ella lo había visto venir. Al parecer, pensó que mientras no hubiera pruebas, él haría la vista gorda. Guy tenía la impresión de que ella no lo veía como un problema porque ¿qué pasaría si esta historia escalara hasta que la princesa fuera molestada de la manera más obscena y pasara de todo, no solo que solo fuera molestada y nadie hiciera nada al respecto? Y debido a eso, la reputación de su reino podría caer en picado. En este caso, la preocupación era que la reputación del emperador cayera por no haber protegido a la princesa y que nadie quisiera casarse con una princesa de la que se hubiera abusado. Gaius pensaba que una chica que no podía distinguir entre un asesino y un violador no suponía ningún peligro para él. Pero a Petra le preocupaba su capacidad de curación. Gaius dijo que la capacidad de curar de la chica no era una amenaza para él. Petra le pidió que se calmara porque a ella tampoco le preocupaba su capacidad curativa. Solo temía que los tontos de la nación pensaran que era una habilidad divina y se rebelaran. Gaius exhaló pesadamente y pidió que la conversación terminara aquí. Iba a ir a ver por sí mismo lo peligrosa que podía ser Apolonia. Antes de irse también le dijo a Petra que si determinaba que ella no era una amenaza entonces abandonaría la tonta idea de que lo era. Petra estuvo de acuerdo y dijo que si él determinaba que ella aceptaría su decisión. Cayo ordenó entonces que trajeran a la princesa. Apollonia llegó a la oficina de Gaius y lo saludó y su tía así como Cid vinieron con ella. Gaius le dijo que la había citado para discutir el incidente de anoche y le preguntó si por casualidad había visto el aspecto del atacante. La princesa contestó que no podía ver con claridad y que temía que vinieran de nuevo, porque así podría quedar inútil. Gaius asintió y mirando a Petra supo que ella debía haberse dado cuenta de que era inútil, pero unas lágrimas no bastaron para disipar sus sospechas. Gaius se volvió hacia su hija y le dijo que se aseguraría de que no volviera a ocurrir y le pidió que se asegurara de que sus sirvientes no difundieran falsos rumores. Con lágrimas en los ojos y sollozos asintió comprendiendo lo que su padre le había pedido. Entonces él se acercó y le preguntó cómo tenía la mano, pues había oído que se había hecho daño. Apolonia le respondió que la herida no era profunda, por lo que ya estaba bien, y se disculpó por haberle preocupado. Pero Cayo quiso comprobarlo por sí mismo. Apolonia dijo que la cicatriz bajo el vendaje era terrible, pero Cayo le agarró la mano, le quitó el vendaje y vio un corte con sangre.
Ella le dijo a su padre que le dolía. Luego miró detenidamente el corte y Petra se acercó a ellos y también lo miró. Cid se acercó a dirigirse a su majestad y le dijo que había que tratar la herida de la princesa. Cayo asintió diciendo que se aseguraría de que no volvieran a ocurrir accidentes como el de ayer, y le pidió que se llevara a la princesa. Una vez fuera, Cid le dijo a la princesa que aguantara un poco, y que la lavarían en cuanto volvieran a su habitación. Cid también comentó que su voluntad era lo suficientemente fuerte como para poner veneno en su herida. Entonces la princesa pensó que su fuerte voluntad le estaba haciendo daño. Cid dijo que no era así en absoluto y que estaba orgulloso de que su Alteza no tuviera miedo de hacerse daño y que el difunto emperador se parecía en eso. Y la princesa pensó que era como su abuelo. En el patio se encontraron con la criada de su tía que saludó a la princesa, pero ésta quiso que la criada la mirara. Sin levantar la cabeza le dijo a la princesa que tenía un aspecto repugnante. Apolonia se dio cuenta de que la criada se comportaba como antes. Esta doncella, que era prácticamente una esclava, se mostraba persistente en su negativa a los avances de Gale. En uno de los banquetes, Gale se jactó ante sus amigos de que tenía curiosidad por ver cuánto tiempo jugaría ella el papel de la desvalida. También dijo que ella podría luchar todo el tiempo que quisiera, pero que él solo necesitaría el vino para someterla. Apolonia pensó que si se marchaba, no sería diferente de Petra. Después de todo, ella no podía salvar a nadie que el emperador y Petra hubieran matado. Así que se preguntó si salvar a una sirvienta espiaría sus pecados. Tras reflexionar, la princesa pidió a Cid que las dejara solas. Apolonia sabía que la criada se llamaba Andrea Reese porque era la segunda vez que venía a palacio con su tía. Entonces Apolonia le preguntó de frente si era cierto que había rechazado tan obstinadamente las insinuaciones de Gale. Andrea se sorprendió ante la repentina pregunta, pero respondió que si no fuera por su familia preferiría estar muerta. Fue entonces cuando Apolonia comprendió que se trataba de Gale. Incluso cuando se relacionaba con aristócratas, Gale coqueteaba con criadas jóvenes e impresionables. En cuanto cedían ante él, su actitud cambiaba, era un jugador de los pies a la cabeza. Apolonia se dio cuenta de que Andrea era su próxima víctima. Le preguntó si por casualidad había estado en el jardín de flores detrás del palacio, pero la criada pensó que la princesa estaba bromeando con ella. Apolonia continuó diciendo que el jardín había sido creado por su abuelo y que ahora lo cuidaba su hermano Paris. En el jardín privado de la familia imperial hay un hombre que puede campar a sus anchas. Apolonia dice que es Gale Liper y que es el único que nunca va allí solo. A menudo se encuentra en el jardín accesorios y ropa interior de mujer y no para de aparecer. También le vio plantar flores de angélica y son flores que pueden marear y estaba segura de que las utilizaba para aprovecharse de las mujeres. Al marcharse añadió que las flores de angélica no son tan embriagadoras, pero que si tenía un antídoto a mano y se preparaba de antemano podría evitar una cita peor que la muerte. Luego se enfrentó a Cid, y él le preguntó si quería reclutarla como espía, a lo que ella se rió y dijo que solo veía que odiaba a Gale tanto como ella, eso era todo. Entonces Cid dijo que era una criada en la mansión Liper y que no podría escapar fácilmente aunque la ayudara. Entonces ella dijo que esperarían y verían, ya que nunca se sabe lo que Gale podría hacerle. Entonces eso significaba que la ayuda de la princesa terminaba ahí. Apolonia también le pidió que siguiera a Gale la próxima vez que visitara el palacio. Y eso fue exactamente lo que pensó Cid. Ella poseía una castidad y dignidad similares a las del antiguo emperador. Esas acciones reflejaban su potencial para ser una líder destacada. Como huérfano y lobo de Safir estaba acostumbrado a la forma en que lo trataban: asco, aversión, ira, codicia, incontrolable indiferencia y locura reflejada en los ojos del diablo que había secuestrado a un niño de 11 años. Luego pasó un año mientras se convertía en su perro y todos los rivales de Safir morían a sus manos. 6 años después miró los papeles y se dio cuenta de que no había querido hacerlo. Safir se estaba enfadando porque sus órdenes no se discutían y él no estaba en posición de oponerse, y si se atrevía a olvidarlo se lo iba a meter a golpes. Entonces el chico dijo que lo haría. Safir también dijo que si quería vivir tenía que asegurarse de que podía hacer todos los recados. Pero el muchacho pensó que no se trataba de si quería vivir, sino de si quería vivir, entonces le desearía éxito. Solo por un momento tuvo la esperanza de ver esperanza en alguien y no asco, y por primera vez se sintió así. Hacía 6 días que estaba prisionero en el Palacio de las Estrellas. No tenía ningún deseo de escapar, aunque volviera a la mansión Liper solo le esperaba la muerte. Y ahora tenía una cama blanda con una almohada estupenda, una habitación limpia y caliente y comida deliciosa. Entonces, mirando todo esto, decidió acostarse en la cama, pero después de un momento la puerta se abrió y la princesa entró. Entró en la habitación y se sentó en una silla.
Luego le dijo que no se sentía muy mal y decidió preguntarle cómo se llamaba. Ella exhaló y le dijo que podía omitirlo si no quería, ya que ella había venido solo para darle la noticia de que Zafiro había muerto. Entonces lo único que le preguntó fue si estaba segura de ello. Entonces ella le tendió el cordón con el colmillo y le dijo que ya había fallecido y le pidió verlo, que lo habían cogido de la escena del crimen y estaba segura de que lo reconocería. La princesa tiró aquel cordón a sus pies y ella lo recogió del suelo y dijo que lo tenía claro. Apolonia no podía creer que solo dijera eso. El muchacho se sorprendió, pues no sabía qué más quería oír de él, pero no tenía nada que decir al diablo que moría tan fácilmente. Entonces Apolonia se preguntó, pues sus fuentes le habían dicho que los lobos de Zafir le eran tan leales que lo seguirían incluso después de muerto. Entonces el muchacho dijo que se le podía considerar un fracasado. Dijo que era tan bueno torturando que casi muere por ello. Su brazo derecho se estaba debilitando, así que Zafiro decidió dejarle vivir. Apollonia recordó que rompió una barrera sin precedentes con solo 2 golpes y la clemencia de Zafiro se debió claramente a su potencial. Apollonia dijo que como él ya sabía que si volvía ahora solo se enfrentaría a una muerte dolorosa, por eso quería darle una oportunidad y una nueva identidad. Pero él se limitó a sonreír. Su nombre y todo lo que había hecho antes con Liper no le importaban y a partir de ahora tenía que serle leal solo a ella. Entonces se levantó y se acercó a ella y colocando su mano sobre su escudo pensó que lo encontraba bastante atractivo. Pero para Apolonia era ofensivo. Entonces el muchacho le preguntó por qué quería que viviera, pero ella no lo dijo en serio. Le dijo que si la consideraba su amante no le exigiría la misma lealtad que a Zafiro. Entonces él se acercó a ella y ella no pareció darse cuenta de 2 cosas. En primer lugar pensó que podría matarle fácilmente. Fácilmente dio un paso y la cúpula protectora se rompió como el cristal. Entonces él caminó hacia ella y agarrando su mano le dijo que él controlaba el espíritu de su espada, y que aunque no la tuviera en sus manos era ella quien estaba en su poder. Entonces ella le arrancó la mano de su agarre y le picó en la cara. Apolonia le dijo que si volvía a tocarla le haría sufrir más de lo que había sufrido en casa de Liper y le dijo que no la tocara. También le dijo que si quería seguir vivo lo que tenía que saber era que más le valía ser obediente. Pero ella seguía sin darse cuenta de que no podía liberarle, ya que era imposible liberarse de las cadenas de los Lipers. Entonces señaló el símbolo que llevaba en el cuello y dijo que había aparecido cuando empezaron a cazar y que si ella lo veía, significaba que ya lo estaban buscando. Así que solo tiene una identidad hasta que muera. Así que si Su Alteza tenía la misericordia de concederle una muerte pacífica, pero ella le interrumpió preguntándole que si podían disipar el hechizo. Ella quería su lealtad pero no quería conseguirla mediante la tortura o la fuerza y no era tan difícil romper el hechizo, todo lo que necesitaba era la sangre de su señor. Después de todo, ella también tenía sangre de Liper en sus venas. Cada hechizo tenía una clave para romperlo, siendo la más romántica un beso o una declaración de amor, pero los lobos de Zafiro son la sangre de Liper. Y como descendiente de Gaius, Apollonia tenía sangre de Liper en sus venas. Así que ella podía liberarlo del hechizo. Se dio la vuelta y dijo que en 7 días llevaría al hechicero a su fiesta de cumpleaños, y que una vez disipado el símbolo él tendría que pensar bien si realmente quería acabar con su vida. Después de esto, ella no creía que su lealtad estuviera tan fuera de su alcance y llamaría a Su Alteza como exigía la etiqueta imperial. En cuanto agarró el pomo de la puerta dijo que se llamaba Yuri Bait. Yuri se tumbó en la cama y pensó en su conversación con la princesa y agarrándose la cabeza pensó que obedecerla parecía como si fuera ella quien le hubiera hechizado. Se preguntó por qué deseaba tanto que ella le sonriera. Por la mañana llegó un carruaje al patio del palacio y Apolonia preguntó a Sid si había encontrado al hechicero. Sid respondió que sí y que vendría a la sala como su pariente lejano. Pensó que sería muy bueno si el plan tenía éxito, pues después de la celebración tendría que desaparecer de la vista de su tía. Sid dijo que su madre y su abuela siempre decían cómo les gustaría verla de debutante e incluso discutían sobre quién la saludaría primero. Un debutante era el vestido de baile blanco que llevaban las chicas en su uniforme de estreno. Apollonia saltó de la cama y no entendía cómo podían interesarse por un simple vestido blanco. Sid le explicó que querían que entrara en la edad adulta como una chica fuerte, sobre todo con un vestido así. Para la princesa, la ceremonia era suficientemente importante como plan. Sid le dijo que había una diferencia entre estar emocionado por entrar en la edad adulta y la ceremonia en sí. Sid tenía que irse ya, así que le deseó que se cuidara y ella le dijo que tuviera cuidado. Por la noche el baile finalmente comenzó y Apollonia llegó con un vestido de gala blanco. Se dirigió al fondo del salón y saludó a su majestad y a su tía. Petra, sentada junto al emperador,
pensó que las habladurías sobre el reciente suceso con la princesa eran cada vez más acaloradas. Así que hasta que no se acallaran los rumores sería difícil hacer algo al respecto. Cayo dijo que ya estaba crecidita, pero como dijo la princesa fue todo gracias a sus cuidados. Entonces Petra también dijo que tenía buenas noticias para ella y que sería muy adecuada para la celebración. Entonces Cayo dijo que había recibido una propuesta de matrimonio para ella. Ella fingió estar muy contenta por ello y se preguntó de quién era la propuesta. Guy dijo que la propuesta era del príncipe heredero Valentine. Iba a venir a pedir formalmente su mano dentro de unos meses. Entonces ella entendió que su padre había aceptado la propuesta. Gaius dijo con seguridad que aceptaba la propuesta y que Petra le ayudaría con los preparativos necesarios. Apolonia se dio cuenta de que él quería que ella hiciera las paces para luego echarla de palacio y el príncipe Valentín debía ser la oportunidad perfecta. Si se desposaba con el príncipe, dejaría de ser una amenaza para él. También podría beneficiarse de formar una alianza. Entonces la princesa dijo que estar prometida a un príncipe tan magnífico y glorioso era muy emocionante para ella. Gaius dijo que aún no era oficial, pero que parecía el candidato perfecto para alguien como ella, así que esperaba que no decepcionara al imperio. Entonces la princesa se inclinó y agradeció a su padre y dijo que tenía un pequeño deseo. Entonces dijo que hasta que el príncipe se lo propusiera formalmente le gustaría ir a la provincia de Risen que su abuelo le había dado para cumplir con sus deberes como su tutora. En el imperio samario, las muchachas alcanzaban la mayoría de edad a los 17 años y se convertían en aptas para el matrimonio en ese momento. Las que ostentaban un título también empezaban a cumplir con los deberes exigidos por su cargo. Aunque muchos habían abandonado las tierras de Richen, se convirtieron en el hogar de aquellos que deseaban esconderse y era lo único que había heredado de su abuelo que Gaius no le había quitado. Apollonia quería ir allí y comprobar algo. Gaius dijo que aunque era su tierra, no tenía vida y que allí no había más que peligro. La princesa no estaba del todo de acuerdo, porque era lo único que había heredado de su abuelo. Y prometió que volvería antes de que llegaran los invitados, así que pidió que se cumpliera su deseo. Gaius pensó que si le quitaba la tierra a Risen, la gente pensaría que era un egoísta. Entonces Gaius le dijo con una sonrisa en la cara que seguía preocupado por ella, pero que parecía que ya se había decidido. Le pidió que se llevara con ella a un caballero experimentado para que no tuviera que preocuparse por un regreso seguro. Apolonia sonrió sinceramente a su padre y le dio las gracias. A última hora de la tarde Apollonia salió al patio y vio a Gareth con una chica, entonces pensó que era patético. Solo quiso cambiar su atención cuando decidió mirar más de cerca a la chica y se dio cuenta de que era Andrea Reese. Apollonia se dio cuenta entonces de que era un día perfecto para atraer a alguien a un lugar tan tranquilo y parecía que él había decidido emborracharse y llevársela con él como excusa. Ella observó cómo caminaban lenta pero seguramente hacia el jardín y era obvio con qué propósito y qué era lo que él quería. Pero el jardín ni siquiera era de la princesa y aunque le llamara, ¿para qué? De repente la interrumpió la voz de alguien. Un niño pequeño se le acercó preguntándole qué hacía aquí, era Nissa Liper. Fue entonces cuando tuvo un plan, se puso a la altura del niño. La princesa le dijo que estaba buscando un tocado que le habían regalado, y que creía que se le había caído en el jardín de Sarvia. Nissa se dio cuenta de lo que tenía que hacer y corrió al jardín con la esperanza de ayudar a la princesa. Cuando Nissa regresó, le dijo que sin duda alguien había estado en el jardín. La princesa le preguntó a qué se refería, porque solo los miembros de la familia imperial podían entrar en el jardín. Él se acercó a la princesa y le aseguró que había visto a una persona dentro y sugirió que podría haber sido un ladrón, pero si ese era el caso, entonces alguien podría haber entrado por la fuerza. Entonces Nissa dijo que el príncipe Paris debía haberse enterado. Así que corrieron al palacio donde encontraron a Paris. Paris Jonas Merdian era el príncipe heredero del imperio. Su pelo oscuro se había vuelto rubio dorado tras la muerte de Helena y entonces la gente pensó que era el símbolo de Apolo. Paris vio entrar corriendo a Nissa y le preguntó qué le pasaba. Nissa corrió hacia el príncipe y le dijo que había visto la silueta de un hombre en el jardín y que algo debía haber traspasado. Paris le pidió que se calmara y le preguntó si solo había visto a una persona o a varias y qué aspecto tenían. En ese momento ya se había acercado a Polonia y le dijo a Paris que había un hombre y una dama y supuso que el hombre era su amo. Los hombres empezaron a ofrecerse para ir con los guardias pues allí había un ladrón y no en cualquier otro sino en el jardín de Sarvia. Pero el príncipe estaba seguro de que solo se trataba de un invitado borracho que se había equivocado de lugar. Pero el hombre que estaba cerca dijo que la entrada al jardín era difícil de encontrar y que debía de haber sido planeada de antemano. Pero Paris sabía lo que hacía Gareth y trató de ignorarlo y olvidarse del asunto.
Pero esta vez ya no. Entonces Paris junto con las guardias Nisa y Princesa se dirigían hacia el jardín y mientras se acercaban ya podían oír a la chica gritar mientras pedía a alguien que la soltara. Pero entonces oyeron la voz de un hombre que le decía que se callara o le pegaría. Entonces uno de los guardias dijo que irían tras el hombre. Paris pensó que hablarían de lenguaje soez y de agresión. Entonces Gareth fue agarrado por un guardia que le dijo que le soltara, pero Paris se acercó y le dijo que se callara y no armara jaleo. Entonces Gareth vio que Su Alteza el Príncipe Paris estaba delante de él. Paris se le acercó y le dio un puñetazo en la cara por lo que estaba haciendo allí. Le cogió de la camisa y le dijo enfadado que era culpa suya y que ni se atreviera a pensar que esta vez Paris le ayudaría. Entonces Paris le empujó al suelo indignado preguntándole que cómo se atrevía a hacerle daño a una mujer en su propio jardín. Cid dijo que debería ser enviado de vuelta para mantenerse fuera de la vista de Su Alteza la princesa, pero el guardia dijo que eso no resolvería el problema. Apollonia no hacía esto por el bien de Andrea, sino por el suyo propio, así que le dijo a Paris que creía que debían enviar a Gareth de vuelta primero. Se acercó a Andrea, se agachó y le dijo que le daría un capricho a la señora, ya que no podía volver así a la finca de su tía. Paris miró a Gareth con altivez y le dijo que a partir de ahora no podría acercarse al jardín, y que más tarde hablarían de su ofensa en la ceremonia de mayoría de edad de Nisa. Después todos se marcharon y el guardia que custodiaba a las damas le dijo a Su Alteza que estaba dormida pero temblando de frío. Entonces Apolonia pidió que la llevaran a su dormitorio. Por la noche Andrea se despertó en una cama caliente con lágrimas en los ojos al darse cuenta de lo que casi le había pasado. Entonces la princesa se acercó a ella y le preguntó si estaba despierta. Andrea se levantó rápidamente y saludó a la princesa, pero Apolonia le dijo que estaba bien y que necesitaba descansar. Andrea decidió entonces preguntarle dónde estaba y la princesa le contestó que estaba en palacio y en su habitación. La princesa también dijo que el joven duque había sido enviado de vuelta, y que no sería castigada pero que debería haber mantenido un perfil bajo. Andrea decidió preguntar qué le había ocurrido. Apolonia le respondió que solo era culpable de haber montado una escena en el jardín de su hermano, y que no había sido acusado de ningún otro delito. Andrea dijo entonces que solo se había manchado la reputación del jardín. Apolonia dijo que ella era su criada, por lo que su familia estaría bien y nadie acusaría a un miembro de la familia imperial. Pero después de lo que le había pasado hoy a Andrea no quería volver a ese lugar en absoluto. Así que Andrea se levantó de la cama y cayó de rodillas delante de la princesa diciendo que quería contarlo junto con Su Alteza. Andrea recordó cómo Gareth había abusado de ella y cómo le había dicho que tenía una cara bonita y que seguía siéndolo incluso cuando estaba asustada, y que no había forma de que escapara y cuando se resistía o gritaba le había dicho que si no se callaba le cortaría la cara. Pero solo Su Alteza era diferente de los otros miembros de la familia imperial. Ella no utilizaba ni ignoraba a la gente. Recordó a la princesa acercándose y hablándole para preguntarle qué le molestaba y advertirle sobre Gareth. Mirando a la princesa se dio cuenta de que quería quedarse con el hombre. Entonces se arrodilló y dijo que su vida y su muerte y todo estaba en manos de la princesa y que sus deseos eran órdenes. Apolonia dijo que no era su dueña pero que aún así arriesgaría su vida por ella y le costó creer tal cosa. Andrea miró entonces a la princesa y le hizo un gesto con la cabeza. Se dio cuenta de que según los rumores era completamente diferente y resultó que no era tan frágil y dulce sino tan dura como la duquesa. Apolonia dijo que era peligroso que Andrea estuviera a su lado y que podría arrepentirse. Pero Andrea juró que no se arrepentiría. Apolonia se quedó estupefacta por lo que oía. Andrea dijo que a veces los criados no están contentos con sus amos, pero que por ella daría su vida 10 veces más. Andrea dijo que si el pequeño duque hubiera acudido a ella, las cosas habrían sido diferentes. Entonces Apolonia le dijo que le hablara de ella y de su familia. El padrastro de Andrea la sacó del orfanato. Era plebeya, así que tuvo que hacer varios trabajos para mantenerlos a flote. Luego conocieron a la duquesa y ella se instaló en su finca como criada. El trato que recibió fue mucho peor de lo que su padre esperaba. Apolonia le recordó que no iba a despedirse de su vida por culpa de su familia. Luego preguntó dónde estaba ahora su padre y qué hacía. Pedro Reese estaba trabajando en el Palacio Imperial. Le preguntó a Andrea si había ido al palacio desde su jubilación. Entonces Andrea dijo que todo su dinero se iba en tratamientos médicos. Apollonia dijo que su tía lo mantenía todo en secreto por alguna razón. Apolonia preguntó qué pensaba Andrea del pequeño duque, pero no entendió la pregunta de la princesa. Andrea dijo que era peor que un perro y Apolonia estuvo de acuerdo con su opinión. Entonces Apolonia le tendió la mano y le dijo que Andrea le caía bien y que encontraría la manera de sacarla de este palacio. Petra se sentó en una mesa junto a la ventana y bebió té.
Pensó que Apollonia quedaría excluida de los herederos y que se eliminaría el mayor adefesio. Pondría a Liper en el trono con sus propias manos y todo saldría reforzado cuando Paris se convirtiera en emperador. También era sospechoso que Apolonia hubiera decidido visitar la provincia lusitana, pero su ausencia jugaría a su favor. Petra recibió la visita de un niño que le informó de que no sentía la energía y que debía estar muerto. Luego se aseguró de que el asesino de Apolonia estaba muerto. Luego Petra se estiró y se relajó, que nada podía perturbarla, estaba contenta con eso. Ahora todo lo que quedaba era cuidar de Gareth y Andrea Reese. Iba a hacerle saber dónde estaba y cuándo volvería, ya que no podía confiar en nadie. En ese momento entró un hombre y dijo que tenía algo muy importante que decirle a la duquesa. Ella no entendía si no podía esperar hasta mañana, pero el hombre le entregó un sobre que decía que era muy urgente. Petra cogió el sobre y abriéndolo sacó un papel y tras mirarlo empezó a enfadarse sin darse cuenta de lo que era. La carta iba dirigida al duque Liper, ya que sabía que Andrea era su única hija y el pequeño duque compartían sentimientos mutuos. Y pedía que se aceptara oficialmente el matrimonio legal entre el pequeño duque y Andrea Reese, ya que consideraba que era su deber cumplir los deseos de dos personas enamoradas. Entonces Petra dijo que el hombre debería darle un puñetazo al que se lo había traído y que esa sería su respuesta, pero le pareció que no sería muy sensato por su parte. Ella no entendía por qué no sería una decisión sabia, y él se apresuró a explicarle que corrían rumores de que el pequeño duque intentaba aprovecharse de la muchacha. Pero a Petra no le importó, pues esa no era razón para casarse con Gareth, solo para arreglar las cosas. Pero él le contestó que mucha gente lo sabía, pero ignoraba que en ese caso, si Andrea volvía del tratamiento, podría pedir su mano en matrimonio en una carta. Entonces Petra pensó que la gente decía que Gareth había deshonrado a una muchacha noble y que debía asumir su responsabilidad mediante el matrimonio. Y entonces sería difícil utilizarla como doncella de la duquesa rechazando la propuesta. Y si ella la devolvía después de rechazarla, entonces la gente pensaría que eran pareja y entonces el futuro de Gareth estaría en peligro. Así que Petra le dijo que hiciera lo que quisiera y que ella le convencería para que aceptara una ayuda económica. Y pasara lo que pasara, Andrea no volvería a ver a Gareth. Ahora que Andrea era la criada de Apollonia, dijo que dedicaría su vida a servir a su ama. Cid, Yuri y el mago estaban sentados en el mismo dormitorio. Cid exhaló diciendo que su Alteza parecía decir que ya estaba adaptado, pero él no lo creía así, pero Yuri dijo que no se iba a acostumbrar a él. Mientras el mago, Cid y Yuri hablaban entre ellos. Cid dijo que su forma de hablar y mostrarse no había cambiado en nada y Yuri dijo que era porque ella no le había ordenado que la respetara. Cid preguntó si ese era el punto. Entonces la maga dijo que al fin y al cabo era Apollonia Elister Ferdian. Cid saltó de su asiento y le dijo que no se atreviera a decir el nombre de su ama. Entonces Cid se sintió aliviado al ver al mago comiendo y pensó que hacía días que no comía. El mago dijo que los hombres como él comen siempre que se les da. Cid pensó que su Alteza tenía talento para encontrar tipos así. En el mismo momento en que llegó la princesa, se apresuraron a saludarla. Cid le dijo al mago que se enderezara y que no se limpiara las manos en la ropa. Pero en cuanto entró Cid, el mago y Yuri se quedaron helados de asombro al ver lo encantadora que parecía la princesa. Apolonia dijo que llegaba tarde porque le habían surgido algunas circunstancias. Cid dijo tartamudeando que se alegraba de vivir al mismo tiempo que su Alteza. Se sentía honrado de estar presente en su ceremonia de mayoría de edad. El mago pensó que Cid decía cosas raras y que el traje le quedaba muy bien. Yuri se limitó a admirarla en silencio y luego les dio las gracias, pero quiso dejar de lado esos discursos embarazosos. Apollonia le preguntó a Yuri cómo estaba su marca, entonces él la miró y no pudo responder. Pero al cabo de un momento dijo que el dolor iba empeorando a medida que pasaba el tiempo. El mago que se acercó a ellos dijo que siempre había sido así, para pararlo había que ir al maestro original o matarlo. El mago dijo con una sonrisa que podían empezar. Apollonia le preguntó si lo había preparado todo. Como había dicho Apollonia, no tenía derecho a negarse si aún después de liberado elegía la muerte, mejor que lo dijera ahora. Yuri apartó la mirada y vacilante, dijo que no tenía nada que objetar. Todos quedaron satisfechos con su respuesta y entonces el mago golpeó el suelo con su bastón y apareció un dibujo resplandeciente. En ese momento a Yuri le dolió la marca y el mago le dijo que tuviera paciencia y que pronto se le pasaría. El mago también miró a la princesa y dijo que ahora se necesitaba la llave y eso significaba que se necesitaba su sangre. Cogió un cuchillo y se cortó la palma de la mano. El mago empezó a lanzar el conjuro Liberté Mamel Simper, le concedió la libertad y detrás de él Apollonia repitió las mismas palabras llevando su mano a su marca. Entonces pensó que ella era su nueva dueña.
Al día siguiente Apollonia vino a la habitación de Yuri, y le dijo que un cuerpo como el suyo sería encontrado en el río Din. Apollonia también dijo que no habría ninguna marca en el cuerpo, ya que el mago le había dicho que desaparecería cuando el sujeto muriera. Apollonia se sentó en la cama y dijo que al clan Liper no le parecería sospechoso. Luego sacó una rosa de algún lugar y se la tendió a Yuri. Él mismo no entendía por qué le daba la rosa. Apollonia dijo que quería dársela solo porque era bonita. Entonces Apollonia le dijo a Yuri que la llevara a Lisan. Necesitaba un acompañante que pudiera hacer muchas cosas y que no le hiciera daño. Pero Yuri no estaba segura de que fuera el hombre adecuado para el trabajo. No podía estar satisfecha de que quien iba a matarla fuera su acompañante. Pero la princesa había dicho que no le importaba en absoluto y le resultaba difícil no tener en cuenta a un hombre tan valioso y capaz de luchar contra los Lipers. Se preguntó qué pasaría si se negaba. Entonces Apollonia dijo que le quitaría la vida como había prometido, pero si tenía que morir de todas formas le pidió que diera su vida por ella. No le pidió que estuviera a su lado el resto de su vida, pero necesitaba su ayuda para llevar a cabo el plan. Yuri se preguntó cuál era el plan, pero se lo contaría más tarde. Y si salía bien, le pediría a Sid que le enseñara trucos con la espada. Podía considerarlo su recompensa. Pero si no funcionaba, se convertiría en aprendiz de Sid como castigo. Entonces entendió que ella quería mantenerlo con vida. Pero la princesa fingió no entender por qué pensaba eso. Dijo que ella estaba dando un propósito para vivir después de otro espadachín, el mundo exterior, alimentos, incluso esta flor. Entonces la princesa preguntó con una sonrisa si él tenía alguna esperanza y él dijo que ella era diferente de Duquesa Liper en todo. Entonces se acercó a ella y cogiendo la flor se arrodilló sobre una rodilla y le dijo que era maravillosa. Entonces ella le cogió la mano, dándose cuenta de que había tomado una decisión. Él le cogió la mano y se la besó. Apollonia quería que viviera por ella, pero si de todos modos iba a morir, quería que diera su vida por ella. Parecía que la razón para vivir que él no podía encontrar se fundía con aquello por lo que moriría. Por la noche el encapuchado inutilizó a los guardias y pasó a volar por los aires a la mitad de ellos. Luego llegó a la habitación donde estaba la chica de pelo dorado. Los bandidos apuntando con sus espadas le dijeron que le diera todo el dinero y luego se separarían. El chico encapuchado no iba a darles nada y les dijo que se apartaran. Entonces los ladrones decidieron atacar, pero él los manejó fácilmente y a sus espaldas Sid se puso con los guardias y les ordenó que no interfirieran ya que quería ver sus habilidades. Entonces acabó con los bandidos en pocos minutos. Luego reunieron fuerzas y se marcharon. Yuri subió al carro y Sid le preguntó si había acabado con ellos. Negó con la cabeza. Entonces Sid le preguntó si no tenía ningún truco y no quería que Yuri se acordara de encender la cabeza. Apollonia dijo que el tercer encuentro con los bandidos fue mejor, pero que esperaba que estuvieran tan débiles y no pensaran bien. Sid, mirando por la ventana, dijo que el viento de arena caliente y helado soplaba como si estuvieran malditos. Apollonia dijo que nadie se preocupaba por ellos. Hombre dijo que por ese precio podría haber conseguido vastas tierras. Otro dijo que no quería meterse en problemas por esas tierras. Pascal III recibió en su día el dominio de Lisan en lugar de impuestos de un señor. El difunto emperador también dejó las tierras desatendidas, por lo que con el tiempo se fueron deteriorando. La mayoría de los habitantes de Lisan eran gitanos y muchos de ellos pertenecían al clan Bella. Tenía fama por su belleza, aunque esto no era una ventaja para robar. Apollonia se dio cuenta de que los caballeros no opusieron mucha resistencia. Sid dijo que no podría con ellos, y mucho menos con los caballeros de verdad. La princesa dijo que en ese caso no podrían acabar con los caballeros, hiciera lo que hiciera el palacio se enteraría. La princesa preguntó si los bandidos que estaban al principio no eran mejores. Ella quería ayudar a Yuri. Entonces Sid interrumpió a Yuri, que quería decir algo que parecía que le iba a dar de comer con cuchara. Yuri se dio la vuelta y pensó que si se unía a los bandidos, los caballeros no se darían cuenta de sus intenciones y era posible no dar la cara y no hacer daño a nadie. Después de todo, eran solo ellos tres los que iban a ser secuestrados y no dejaba de preguntarse que no podía ser tan sencillo. Mientras Yuri miraba por la ventana vio que les seguían. La princesa se alegró y ordenó decir al cochero que condujera más despacio porque esta noche los iban a secuestrar. Entonces lo consiguieron y Sid dijo que era un maestro del disfraz y preguntó qué pasaba con el veneno que habían utilizado. Yuri le contestó que todos dormirían hasta mañana por la mañana. Iban a dejar el resto a los bandoleros y los caballeros, aunque pensaban que habían sido secuestrados, fueron a las caballerizas a por los caballos. Subieron a la princesa a un caballo. Le dijo a Sid que harían lo que habían planeado y que se separarían en el momento oportuno para luego decir que habían escapado.
Pero justo cuando los tres salían en los caballos alguien les llamó y les dijo que les dieran todo lo que tenían y luego podrían marcharse. La princesa no entendía de dónde venía la voz. Entonces una chica con un pañuelo salió al camino y apuntándoles con un cuchillo les dijo que si se rendían no les haría daño. Entonces la princesa se acercó con su caballo y le preguntó quién era y si estaba segura de poder llevar todo su equipaje. Luego les preguntó quién creían que era Tania, una niña de 13 años oriunda de Lisan. Luego le dijo que no adelgazara y que se quitara el anillo. Entonces la princesa dijo que Tania tenía muy buena vista, que había visto el anillo con tanta facilidad. Sid se acercó a ella desde el otro lado y la cogió por el cuello. Tania dijo que parecían extranjeros y que si le daban cosas y caballos no los tocaría. Sid, por su parte, le preguntó si debía dejarla aquí. Entonces Tania dijo que todo Lisan estaba en la palma de su mano, y que no sabían en absoluto con quién estaban tratando. Sid no entendía qué tontería era esa, entonces dijo que iría a echarla y seguirían su camino. Entonces la princesa dijo que ya que tenía a Lisan en la palma de su mano, si conocía el camino al Monte Kalt. Monte Kalt. Desde tiempos remotos, allí solo vivían monstruos, y las llamas ardían constantemente en el lugar. La princesa recordaba a su abuelo moribundo diciendo que había escondido algo en el lugar más peligroso y que nadie podía acercarse a ello ni preverlo. En el corazón de esta montaña había escondido un pedazo del imperio. La princesa pensó que si su suposición era correcta entonces debía haber algo escondido justo en el centro del Monte Kalt, pero si se equivocaba entonces todo el plan se vendría abajo. Tania no dejaba de crisparse y dijo que no sabían lo lista que era esquivando monstruos, pero que ya estarían muertos. Entonces la princesa, sonriendo, ordenó a Sid que la quemara. Pero Sid no entendió la orden, pues aún era una niña y sería mejor quemar vivo a un hombre con una espada. Entonces la princesa exhaló pesadamente y dijo que le había pedido a Sid que la llevara. En coreano, las palabras quemar y llevar son homónimas y se escriben y suenan igual. La princesa añadió que ahora Tania también le mostraría el camino. Sid subió a Tania a su caballo y al cabo de un rato ella gritó diciendo que no podían ir más lejos porque los monstruos salen al atardecer y no habrá ningún pueblo cerca. Y la princesa dijo que el sol aún no se había puesto. Yuri supuso que la casa de Tania estaba por allí. Tania dijo que tenían que pasar la noche aquí, pero la princesa seguía sin saber a qué se refería. Yuri añadió que solo estaba extorsionando a los viajeros por una noche de estancia y que si parecían ricos se despertarían por la mañana sin sus carteras. Tania se sonrojó y dijo que no les había mentido, y que era peligroso seguir adelante. Sid dijo que según el mapa casi no habría lugares donde pasar la noche hasta el Monte Kalt, así que era poco probable que les hubiera mentido, pero que si les robaba algo, lo pagaría con su vida. La princesa dijo que entonces los llevaría a su casa. Tania se alegró de que cambiaran de opinión, si no la hubieran escuchado seguro que habrían muerto. De repente la princesa le dijo a Yuri que cortara la piedra con su espada. Yuri sacó su espada y cortó la gran piedra por la mitad y la princesa dijo que si Tania volvía a amenazarles la tratarían igual que a la piedra. Cuando llegaron bajaron a Tania del caballo y ella señaló la casa diciendo que este era su hogar y que su familia volvería más tarde para que pudieran tomar las habitaciones vacías. Cuando Sid entró no podía creer que no hubiera nada más aceptable y cómo alguien podía vivir allí. Entonces la princesa se acercó a Tania y le preguntó si había otras casas en el barrio. Tania dijo que no había turistas ni alojamientos que los gitanos pudieran ofrecer y además todas las viviendas parecían su casa. Entonces entró Yuri y dijo que aquí nadie había vendido cosas esenciales por dinero o joyas. Sid dijo que aunque lo hubieran hecho, nadie vendría aquí. Yuri también añadió que alguien tenía que hacerlo, y que era poco probable que unos bandidos que no tenían comida en casa robaran a los viajeros a cambio de oro y ropa. Entonces Tania dijo que había alguien que se quedaría con el oro que consiguieran los ladrones, pero si no traían suficiente oro entonces la princesa la interrumpió y le preguntó dónde estaba y Tania le dijo que estaba en la mansión. Entonces Tania dijo también que el señor vivía en una mansión en el centro de Lisan, de modo que la comida y la ropa solo podían conseguirse allí y sin su permiso no podían ir a ninguna parte. La princesa preguntó si había entendido bien que llevaban los objetos robados a su señor y Tania asintió. Entonces la princesa se preguntó por Victor Mason Diamond. Tania se sorprendió de que conociera a Lord Diamond, ya que los lugareños solo le llaman señor. Pero la princesa quiso averiguar los detalles más tarde y entonces Sid le dio una bolsa de oro y se la entregó a Tania diciéndole que sería suficiente para ella y su familia durante unos días y le dijo que comprara una manta y ropa, y que si necesitaba contratar a alguien para arreglar su casa. Tania cogió la bolsa y cuando la miró se sorprendió porque era de oro auténtico. La princesa dijo que en la capital podrían comprar un piso entero con él.
Apolonia también añadió que si necesitaba más comida podría comprar lo que quisiera, y que la recompensarían por su trabajo. Durante la noche volvieron la abuela y los hermanos de Tania y se preguntaron quién estaba de visita. Pero al entrar en la casa salió Yuri y se peleó con ellos. Los hermanos no entendían qué hacía aquí y dijeron que les devolverían sus cosas solos si dejaban en paz a su abuela y a Tania. Fue entonces cuando la princesa recordó que habían sido ellos quienes les habían atacado. Su abuela se acercó a ella y le entregó una botella diciéndole que debían estar cansadas después de un largo viaje y luego le ofreció un trago ya que no sabían que estaban tratando con viajeros. Tania se puso delante de su abuela y le dijo a ella y a sus hermanos que eran sus invitados y prometieron darles monedas de oro como recompensa. Pero sus hermanos no daban crédito a tanta felicidad, y se alegraron de tal noticia diciendo que por allí debían haber empezado, y que eran huéspedes generosos. Entonces alguien les dijo que no bebieran lo que había en las botellas, ya que les invitarían a algo más sabroso. Entonces Sid y Yuri se dieron cuenta de que había veneno en las botellas, así que los hermanos de Tania se apresuraron a llevarse las botellas. Alguien puso las botellas en la estantería, alguien se rió con ellas y Sid y Yuri empezaron a toser, porque no en vano a Bella la llamaban bruja. Y luego la propia anciana dijo que era veneno. Y a Bella se le daban bien los venenos y la magia. El rey que se enamoró de Bella pero torturó a ciudadanos inocentes y el archiduque murió durante una brutal lucha de gladiadores, y a causa de esta leyenda Bella fue llamada bruja y demonio. Y los profundos conocimientos de Bella sobre venenos y brujería no hicieron sino reforzar esta imagen. Los venenos y las drogas, siempre que hubiera suficientes ingredientes, se utilizaban para crear cosas increíbles. La princesa dijo que entonces era como una farmacéutica, pero Tania dijo que la abuela era conocida por todos los lugareños, que ayudaba a curar a los enfermos o hacía sufrir a los que estaban sanos. En ese momento Bella se acercó a ella y le dijo que Tania debía dejar de decir tonterías y tomarse la medicina que tenía que tomar todos los días, porque siempre se le olvidaba. Tania dijo que había tomado la medicina cuando estaba en casa del señor. La princesa preguntó si conocían bien al señor. Bella dijo que Diamante había seguido el territorio durante décadas, y que en un momento dado se llamó a sí mismo señor y había armado un buen lío. La princesa preguntó si les estaba quitando sus propiedades con el pretexto de los impuestos.